Bienvenidos una semana más a Con Devoción Mariana, un programa que, estáis viendo que inicialmente estamos centrando nuestro punto de atención en Utrera, porque además de lo que ocurre en el resto de la provincia sevillana, Utrera es un lugar muy particular donde la devoción a María siempre ha sido uno de los grandes iconos y grandes protagonistas de esta villa. Si hemos visto Consolación, hemos visto María Auxiliadora, no podemos irnos de aquí sin ver una de las devociones más importantes y a la vez más desconocidas de su historia. Y me atrevo a decir no solamente de su historia, sino creo que de la historia de la propia provincia de Sevilla. Y vamos a hablar de la que es la Virgen de las Veredas. Una Virgen que incluso dentro del propio pueblo ha quedado olvidada, silenciada, pero a la que hoy vamos a dar visibilidad y vamos a dar el lugar que merece, que mereció y que ojalá con programas como este merecerá. Un enclave único como es esta mota de Santa María dedicada a Santa María de la Mesa, a la que merece también dedicar un programa especial con esta gran portada, con esta gran iglesia monumental que es otro de los grandes emblemas que tiene esta localidad, pero que hoy, como ya digo, vamos a tratar de una forma particular. Vamos a aislar esta mota, simplemente estamos aquí porque es aquí donde actualmente se guarda la talla, pero vamos a contar una historia mucho más amplia y mucho más recóndita en el tiempo. Incluso antes de que se levantara este templo, ya existía en Utrera la Virgen de las Veredas. ¿Quién es la Virgen de las Veredas? Sus orígenes se remontan allá por el siglo XIII, o eso dice Rodrigo Caro. Es importante que ubiquemos la Utrera del momento, para que entendamos también cómo nace esta devoción a María. Ese timón, ese corazón que siempre ha estado presente, como hemos reiterado a lo largo de todas estas semanas, y que hoy vuelve a ser protagonista. La Virgen de las Veredas es consecuencia también de una Utrera que comienza a forjarse aparentemente en el siglo XIII, aunque sabemos que con anterioridad ya existía. Pero será a partir de ese momento, con esa idea de la Reconquista y con Fernando III el Santo, cuando Utrera aparecerá en los mapas, sobre todo en ese repartimiento de Alfonso X el Sabio, y parece que de una pequeña alquería, marcada por su castillo, se creará en torno a ella pues un núcleo urbano, donde irá creciendo a partir de diferentes, vamos a decir, añadidos, diferentes viviendas y sobre todo con un elemento fundamental, una carta de franqueza que se emite en el siglo XIV y que viene a transformarlo todo. Emitida por el propio rey, Enrique II, en esa contienda que hubo entre Pedro y el propio rey, el propio Trastámara, que finalmente culminará con la victoria del que era considerado como el bastardo y que alzará como rey y padre de una dinastía que se extenderá hasta el final de los Reyes Católicos. Llegará a Utrera una carta de franqueza que permitirá lo siguiente, permitirá que aquí vengan personas y que se olvide pues cuál es su origen, si tienen delitos menores e incluso se lleva a cabo una reducción del pago de impuestos. Eso hará que Utrera se convierta pues en un sueño para muchas personas y un lugar para tener un nuevo comienzo. Y lo encontrarán aquí. Y Utrera comenzará a alzarse, comenzará pues a multiplicar su número de habitantes y con ello también no solamente eso, sino convertirse en una de las villas más importantes de todo el reino. ¿Qué ocurrirá a partir de ahí? Pues evidentemente tenemos la llegada o la existencia de una devoción que lleva un nombre muy particular, que es esa famosa y desaparecida, por desgracia, Virgen de las Veredas. Dice Rodrigo Caro, ese que ahora mismo te encuentra a mi derecha, ese mismo que cantó a Itálica y que fue el padre y propulsor del descubrimiento de esa Sevilla vieja, como bien se vino a reconocer, y que es un gran historiador, abogado, cronista, y ya nos habla de la existencia de esa pequeña talla a la que su propia familia tuvo una gran devoción y que debe su origen pues básicamente pues a esos primeros compases de la sociedad de la villa utrerana, en la que encuentran unos labriegos que van a trabajar la tierra, al igual que ocurre con la Virgen de la Rocina u otras tantas, escondida dentro de un olivo, descubrirán una pequeña talla mariana. Talla mariana que ellos dicen que tienen rasgos pues muy particulares, tiene zapatos puntiagudos, de clara afluencia orientalizante, e incluso se deben a datarla pues del siglo VII aproximadamente. Eso con el tiempo veremos que puede ser un poco contradictorio a la talla que tenemos a día de hoy y con la que se describe en siglos posteriores. Pero lo que es evidente es que el calado de esa imagen queda ahí. Claro, como aparece en una zona, en un cruce de veredas, que es donde aparece ese olivo, pues ¿qué nombre adquiere? Pues el nombre de ese cruce, que es el propio nombre de
Veredas. Y parece que a partir de ahí comenzará a crearse pues, un movimiento dentro de la propia villa, una devoción que quedaba extramuros, mientras que Consolación ni siquiera existía, y que era un lugar de recepción para todos los utreranos, un lugar en el que el culto premiaba y que quedaba de una forma muy particular reducido a un grupo de caballeros. ¿Por qué caballeros? Pues dicen, según las crónicas, de nuevo nos basamos en Rodrigo Caro, que un grupo de cristianos utreranos fueron hechos presos y llevados a Ronda. Un pequeño reducto que quedaba fue a buscar la liberación de estos y ante toda la premisa, que evidentemente estaba claro que era la derrota, se pusieron bajo la advocación de la propia Virgen de las Veredas. A partir de ahí, todo cambiará. Se obtendrá la victoria, esos presos cristianos volverán a la villa y a partir de entonces la sociedad local entenderá que la Virgen de las Veredas es la gran protectora del pueblo. Las grandes familias nobles comenzarán a vincularse a esta imagen y levantarán una ermita y posterior iglesia de unas condiciones más acordes, aunque todavía un poco precarias, pero se convertirá en el corazón devocional de esta misma localidad. A partir de ahí, la Virgen de las Veredas comenzará una historia nueva que la llevará a ocupar el que será el famoso lugar o ese famoso convento conocido como San Francisco el Viejo o el convento de Nuestra Señora de las Veredas. Para descubrirlo solamente hay que seguir ahondando y profundizando en la historia que estamos a punto de contar. Ya adelantábamos que es en este mismo templo actualmente donde se custodia la Virgen de las Veredas, pero no hemos contado cuáles fueron sus orígenes, simplemente que apareció en ese famoso cruce de veredas, donde adquiriendo esa misma advocación, pues se convertirá en una referencia y también en esa ayuda para aquellos que fueron cautivos en Ronda y que llegaron a liberarse. Pero la Virgen de las Veredas, pues a partir de ese momento irá adquiriendo un peso dentro de la propia ideología local e incluso más allá, tanto que será la propia orden franciscana la que se desplazará para Utrera y levantará y erigirá en esa misma ermita un mayor monasterio, un mayor convento. ¿Dedicado a quién? Por supuesto, al fundador de la orden, ¿no? Al propio San Francisco de Asís, que es el nombre que recibirá el templo, pero popularmente siempre fue conocido como el propio monasterio de la Virgen de las Veredas. Ella pasó de ocupar un pequeño espacio, una pequeña capillita lateral, a convertirse sin duda alguna en el faro principal de su retablo. Pero para llegar a ese punto debemos entender la importancia que jugó con una de las familias más importantes de Castilla, los Ponce de León. El propio don Lope Ponce de León, llegado a Utrera en el año de 1469, hijo del propio conde de Arcos de la Frontera, relacionará su principal o establecerá su principal devoción en la Virgen de las Veredas. ¿Y a qué se debe este fenómeno? Pues algo muy curioso y determinante. Dice la leyenda, o las crónicas, más que leyendas, ¿no? El propio Rodrigo Caro también lo afirmaba así. Decía que en aquel momento la tierra, en la campiña de Sevilla, se dividía entre musulmanes y cristianos. Aquellas tropas que venían de la zona sevillana, del propio reino de Sevilla, encontraba como punto limítrofe Utrera. Si ibas a las contiendas militares ya en el territorio del infiel, como era nombrado en aquel momento la religión islámica, sin ser bendecido por la propia imagen mariana, por una intervención de María, tu alma no iría ni al cielo, ni al infierno, ni al paraíso, quedaría básicamente en el limbo. Diferente era si tú te postrabas delante de la Virgen, recibías esa famosa bendición y ya te permitía el poder pisar ese territorio islámico con la tranquilidad que si morías en combate, ascenderías, al igual que la propia Virgen, directamente hacia los cielos. ¿Cuántas veces, cuántos soldados sevillanos se arrodillaron delante de esta imagen? Sin embargo, el propio Lope, establecido en Utrera, lo haría de forma incesante, tanto que él decidirá ser
pues el que engrandeciera aquel edificio. Él mismo en testamento dejará establecido la ampliación del monasterio, por supuesto, la constante reparación de sus elementos y además la ejecución de un retablo. No solamente eso, sino que don Lope pedirá ser enterrado a los pies de la Virgen de las Veredas. No obstante, su muerte, de forma anticipada, en la famosa Exarquía de Málaga de 1483, llevará consigo a su posterior enterramiento en San Agustín, en Sevilla, en ese famoso panteón de los Ponce de León. Sin embargo, él exigirá volver, o su propia familia, su propia mujer y su propio hijo, que su cuerpo regresara a donde él realmente había pedido descansar, que era en ese convento de San Francisco, donde residía la imagen mariana. Y Catalina de Perea, su esposa, lo logrará. De esa manera pasará a custodiar la cabecera del templo y además no solamente sería su cuerpo el que estuviera flanqueando uno de sus muros, sino que en el muro contrario descansaría también los restos de su hijo. ¿Todo bajo qué? Pues evidentemente bajo un gran retablo magnánimo que será encargado ya también de nuevo por su propia esposa, tras la muerte no solamente suya, sino, como ya reitero, de su propio hijo. A partir de entonces el convento de las Veredas adquirirá pues un carácter pues mucho más monumental y con un retablo que fue ejecutado por los grandes maestros del Renacimiento sevillano, artistas que trabajaron en el propio retablo de la Catedral Hispalense y que, de una forma, por supuesto, financiada con todos los medios posibles, también lo harán aquí en Utrera. A partir de ahí veremos cómo la Virgen de las Veredas, evidentemente ya marcada a fuego antes de la propia imagen de Consolación y de otras devociones, pues irá profundizando, irá enraizando, tanto que se dice que había un antiguo hospital en la zona más cercana al castillo donde los heridos de guerra eran tratados y que ya llevaba por nombre esa advocación de Veredas. Bueno, pues esa devoción a la Virgen se irá extendiendo y llegará también a tener un peso fundamental dentro pues, de lo que es el 15 de agosto. Dicen que es ahí cuando se producirá su salida procesional, portando en andas e incluso en diferentes rogativas donde suplicaban, pedían que las lluvias volvieran al pueblo, también en periodos de crisis o epidemias como peste. La Virgen de las Veredas era la auténtica imagen que sacaban fuera para pedirle, rogarle que la calamidad se fumara y que de nuevo se adquiriese pues la paz necesaria, ¿no? Periodos de guerra, es decir, la Virgen de las Veredas era, pues sin duda alguna, el peso devocional de Utrera, tanto que en el año de 1605 llegará a ser nombrada como patrona de la villa. Vemos cómo la importancia de la importancia de la Virgen de las Veredas rompe o se adelanta a Consolación y ya tenía un peso calado bastante en el reino y también en el ámbito militar de un periodo tan importante y convulso como fue una reconquista que duró más de 2 siglos. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué está a día de hoy en esta iglesia de Santa María de la Mesa? Pues en el año de 1755 se produciría el famoso terremoto de Lisboa. Ese convento maravilloso, magnánimo, como ya he adelantado, donde había clases de teología, de filología, quedará básicamente en ruinas. Y esos franciscanos tendrán que abandonar el que era su hogar y buscar un nuevo espacio. Será entonces cuando desde el arzobispado de Sevilla se le propondrá la ocupación del que había sido hasta entonces un templo dedicado a la orden jesuita, el Colegio de San José, ubicado en pleno corazón de Utrera, en la famosa Plaza del Altozano. Esos franciscanos abandonarán ese antiguo templo y se establecerán en el que fue jesuita y que desde entonces quedará marcado por la Orden de San Francisco. Será entonces cuando la imagen mariana abandone ese punto y adquiera una nueva localización. ¿Qué ocurrió con el gran monasterio mariano de la Virgen de las Veredas? Pues acabará derrumbándose a consecuencia de estas condiciones climatológicas y el abandono, y finalmente quedará convertido en una gran explanada que será adquirida por el propio Cabildo Municipal en el año de 1844 y convertido en el que a día de hoy sigue siendo el cementerio municipal de Utrera. ¿Qué es lo único que queda de ese gran monumento a la devoción mariana de la Virgen de las Veredas? Pues tan simplemente queda una pequeña capilla auxiliar
que los propios frailes que trabajaban en la zona del huerto utilizaban para realizar el ángelus y volver rápidamente a sus tareas. Esa capilla auxiliar sería reutilizada para convertirse posteriormente en la capilla del cementerio. Es el único vestigio, junto con pequeños retazos como esta imagen de la Virgen de las Veredas, que queda de la grandiosidad de uno de los grandes focos devocionales de María en Utrera. Pues a partir de ahí la propia Virgen, la propia talla mariana, volverá o se desplazará a ese antiguo convento o iglesia jesuita y allí permanecerá, ahora bajo la advocación de San Francisco el Nuevo. Y de nuevo sería titular en su retablo mayor. Pero sabemos cómo son las condiciones de la historia y las calamidades se van añadiendo y sumando una tras otra. Es un acontecimiento que fue bárbaro para toda España, incluso me atrevo a decir a nivel global, por supuesto, porque fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial, como fue la Guerra Civil Española. Sabemos que fue mucho el patrimonio perdido en aquellos tiempos, sabemos que fueron muchas las imágenes sacrificadas, alteradas, perdidas por ataques, pues la Virgen de la Vereda también sufrió ataques, tanto que quedará muy dañada, tan dañada que tendrá que ser posteriormente restaurada para recuperar al menos parte de la estética y de la esencia que mantenía. Y como opción acabará ocupando el espacio que a día de hoy tiene, donde en esta iglesia de Santa María, en la que ya la Virgen de las Veredas se establecerá de forma permanente a partir del año de 1946. A partir de ahí vamos viendo cómo esa Virgen de las Veredas va quedando relegada, va quedando olvidada frente a la luz, vamos a decir, imperecedera también de consolación, ¿no? Esa luz que lo fulmina todo de una forma u otra, esa devoción que supera pues, los límites dentro del propio continente y que llega a América. Pero claro, hay que partir de que las raíces se encuentran en ella, en esta imagen alterada, sí, pero que mantiene sin duda la esencia de la devoción, de la tradición y del corazón mariano de Utrera. Es cierto que al igual que ocurrió con ese convento, ese edificio arquitectónico, la devoción fue apagándose, fue disminuyéndose. Sin embargo, aquí sigue esperando pues que los utreranos seamos capaces de darle el sitio que siempre tuvo, porque ella fue la que intercedió durante siglos por esta misma villa y aunque ahora lo haga de una forma más silenciosa, lo sigue haciendo. Por tanto, espero también que con este programa seamos conscientes de la importancia que tienen aquellas imágenes que envuelven nuestros templos, tales como este, y que esconden dentro de sí una historia que está deseando ser contada. Con devoción mariana vamos a intentar traer a colación este tipo de devociones muchas veces olvidadas, pero tan necesarias y que necesitan este empuje para volver a ocupar el sitio que siempre tuvieron. La fama es algo que viene y va, sin embargo lo que es el amor a María no entiende de tiempos, ni mucho menos de intereses ni de guerras. Por tanto, desde aquí se hace un llamamiento para todos los utreranos y no utreranos de que la Virgen de las Veredas está más viva que nunca. Nos vemos la semana próxima.